Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase. Y, bien, vamos a continuar con la clase. Ya habíamos hablado sobre compresores, sobre el tipo de compresores que podemos tener, qué es lo que hace un compresor. Vamos ahora a empezar a hablar un poco ya de lo que es el funcionamiento de compresores. Y primero como funcionamiento de los compresores, tenemos que hablar un poco de qué condiciones son las que yo necesito para saber el funcionamiento y la selección de un compresor. Ya hemos mencionado que un compresor pues eleva el fluido, eleva la presión de un fluido compresible, un fluido no es denso como aire o gases, eh, que entre las condiciones de trabajo, que entre las condiciones de trabajo se tienen pues para saber a cuánto debe elevar la presión, necesitamos conocer pues la presión de trabajo de los suministros. Debemos saber qué flujo y quizás nos involucre un poco de temperaturas y humedades. Entonces, antes de ver la selección del compresor, tenemos que saber primero eh, qué valores necesito para seleccionarlo. Y lo que yo necesito pues es presión y flujo. Entonces hay que tener algunos conceptos antes de pasar a esa parte. Primero, presiones. Nosotros podemos tener un par de presiones involucradas en la reumática, que uno de ellos es pues la presión de trabajo, que es la presión requerida en los puntos de demanda, y la presión del compresor, que es la presión a la cual debe descargar el compresor para poder llegar a los puntos de suministro con la presión de trabajo, que muchas veces pues esto se unifica en un promedio para definir la presión de nuestra red hidráulica. Pero presiones típicas son compresores que deben elevar hasta 100 psi, 150 psi, lo que es el fluido, en este caso aire, que es pues lo que nos estamos dedicando a la clase. Pero aparte de conocer las presiones del sistema, debo conocer también el flujo, la capacidad de volumen a comprimir en un determinado tiempo, que normalmente pues medido en pies cúbicos por minuto, y presiones medidas en PSI. Pues esos son los valores que yo debo conocer de mi sistema para seleccionar un compresor. Aparte, pues de eso, saber qué tipo de compresor es el que voy a seleccionar. Mucho depende del tipo de compresor, depende de la capacidad de presión a la cual debo llegar y el flujo que debo comprimir. Entonces, entre mayores son estos valores, yo puedo pasar de un compresor scroll a uno de tornillo o de uno de tornillo a uno centrífugo. Bien, esos son los valores que yo debo conocer. Sobre el flujo sí vamos a hablar un poco más, porque el flujo aquí se maneja un tanto diferente a cómo se maneja en el sistema de bombeo. El sistema de bombeo pues son galones por minuto. No importa si esos galones por minuto están antes o están después de la bomba. Si la bomba toma 100 galones por minuto en la entrada, va a descargar 100 galones por minuto en la salida. Ahora, con un compresor, puede tomar 100 pies cúbicos en la entrada, sea del ambiente, y cuánto va a descargar. Eso no lo sé. ¿Por qué? Porque estamos tratando con fluidos compresibles. Y dependiendo de la presión que descargue, yo voy a comprimir el aire. Es decir, que el aire, aunque tenga la misma masa, va a ocupar menos volumen. Entonces, yo puedo tomar 100 pies cúbicos en la entrada de un compresor, pero descargar 10 pies cúbicos. Si yo comprimo hasta 150 psi. Porque entre mayor presión, más voy a comprimir el aire, menos volumen va a ocupar. Pero también puede ser que yo tome 100 pies cúbicos, pero en la salida yo tenga 20 pies cúbicos. ¿Por qué? Porque comprimí hasta 100 psi. Y puede ser que yo tome 100 pies cúbicos y en la salida yo tenga 50 pies cúbicos porque comprimí hasta 70 psi, por decir algunos valores. Entonces, con un compresor yo no puedo decir lo mismo que el volumen que entra es el mismo volumen que sale. Lo que sí es lo mismo es la masa,
pero en la salida esa masa ocupa menos volumen, entonces tengo menos flujo. Entonces hay que agregar en caso de un compresor, cuando yo determino el flujo de capacidad de ese compresor, con cuál volumen voy a irme, si con el volumen de entrada o con el volumen de salida. Ya vimos que el volumen de salida es variable, dependiendo a qué presión está comprimiendo este compresor. Entonces yo no puedo medir la capacidad de un compresor por el volumen de salida, como en una bomba. Yo puedo medir la capacidad de la bomba por el volumen de salida, que debería ser la misma a la entrada, porque el fluido líquido es incompresible. En un compresor, la única forma, o para simplificar, es que midamos su capacidad como el volumen que toma del aire exterior. Ya vimos ahorita con lo que hablamos que yo siempre voy a tomar 100 pies cúbicos. Lo que va a cambiar es la salida. Entonces, la capacidad de flujo de un compresor lo voy a medir como el aire que yo voy a tomar en la entrada y hasta dónde lo voy a comprimir. Por ejemplo, yo puedo tomar 100 pies cúbicos en la entrada y lo voy a comprimir hasta 50 psi. O yo puedo tener 100 pies cúbicos en la entrada y lo voy a comprimir hasta 100 psi. O yo voy a tener 100 pies cúbicos en la entrada y lo voy a comprimir hasta 150 psi. Entonces, así es que yo mido la capacidad de un compresor. ¿Cuánto flujo puede tomar y comprimirlo hasta cierta presión, independientemente de en cuánto volumen se convierta en la salida? Obviamente, aunque yo tenga 100 pies cúbicos, el compresor que le dé más presión a esos mismos 100 pies cúbicos puede tener un compresor más grande, un motor más grande. Eh, También yo puedo tener un compresor de 100 pies cúbicos que levante hasta 50 psi, o puedo tener ese mismo compresor con capacidad de 1000 pies cúbicos que levanten también hasta 50 psi. El que tenga 1000 pies cúbicos, pues va a tener un compresor más robusto porque debe mover más volumen y comprimirlo. Entonces, esas son las formas de definir la capacidad de un compresor. Ahora bien, ¿a qué condiciones va a tomar el aire este compresor? Las medidas o las pruebas que se le hacen a los compresores se hacen en base a ciertas condiciones del aire de entrada. Y nosotros sabemos que las condiciones del aire de entrada, que es, pues, es el aire atmosférico, puede cambiar según la posición geográfica. Entonces ahora, aparte de decir pies cúbicos, debo agregar a qué condiciones es tomado. Uno de ellos es CFM, que es lo que más hemos estado acostumbrados, pies cúbicos por minuto. Esto es pies cúbicos por minuto a condiciones actuales. Es decir, independientemente de a qué temperatura y presión se encuentre el aire de entrada. Pero también podemos tener la medida SCFM, que son también pies cúbicos por minuto, pero a condiciones estándar. ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Pues el aire que se encuentra a una presión atmosférica de 14.6959 y una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Y también puedo tener pies cúbicos por minuto a condiciones normales, que también es presión atmosférica, pero a una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Esta presión, pues, es la presión a nivel del mar, pero a diferentes temperaturas. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar por ahí la capacidad de un compresor o los requerimientos en base a ese CFM. Lo único que me están diciendo es que ese compresor tiene la capacidad de tomar cierta cantidad de flujo, donde ese flujo se encuentra a una presión de 14.69 y una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Esto pues es la unidad de medida que yo puedo tener en un sistema de aire comprimido. Bien, eso es hablando un poco sobre el compresor. Una vez que yo determino la capacidad de flujo que debe tener mi compresor, y esto me va a llevar pues a un tamaño de compresor, yo debo de aplicar lo que es el secado, que ya vimos hace un tiempo porque debemos sacar el fluido, hace unos días. Pues el fluido húmedo me puede provocar problemas en mi sistema de red de tuberías, en mis equipos de producción,
en los puntos de demanda. Puedo tener corrosión en las tuberías también. Entonces yo debo secar el aire lo más que pueda. Va a ser difícil llevarlo a una humedad casi cero, pero sí puedo reducir bastante lo que es el contenido de humedad. Para lograrlo, nosotros tenemos que pasarlo por un secador. Y un secador, aunque hablemos de secar, se nos puede venir a la mente lo que es calentarlo, como para secar el aire, pero no es así. Realmente lo que hacemos es llevar ese aire a las condiciones en el cual eh, no pueda contener humedad. Ya la humedad que puede tener sea menor. Es decir, llevarlo a una humedad relativa del 100% para poder eliminar la humedad específica. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, si lleva, de cuando llevaron aire acondicionado, humedad relativa es el porcentaje de masa de vapor que yo tengo en el aire con respecto a la masa máxima que ésta puede contener. Y la humedad específica es la cantidad real de masa de vapor que yo tengo por cada kilogramo de aire seco. Entonces, para poder eliminar los gramos de vapor por kilogramo de aire seco, yo debo llevar la humedad relativa al 100%. ¿Por qué? Porque si lo llevo al 100%, quiere decir que el aire ya no puede contener más humedad. Y cualquier porcentaje o cualquier exceso de humedad, lo que va a pasar es que se va a condensar. Y al condensarse, pues esa agua que se condensa, la puedo botar y estoy reduciendo los gramos de agua por cada kilogramo de aire seco que yo puedo tener en el aire comprimido. ¿Cómo puedo llevar la humedad al 100%? Pues enfriándolo. El aire, entre más frío está, menos capacidad de contener humedad tiene. Su humedad relativa se va al 100%, la masa en exceso se empieza a condensar y estoy disminuyendo la humedad específica. Entonces yo tengo menos masa de aire, de agua, perdón, en el aire. Y así yo pues lo deshumidifico. Bien, entonces para llevarlo al 100%, yo lo que hago es que lo enfrío. Y para enfriarlo, pues utilizo un secador que internamente lo que tiene es un sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque el aire entra en contacto con un evaporador, el cual lo lleva a una temperatura menor a la que tenía la salida del compresor. Y de esa forma yo incremento su humedad relativa y cuando llega al máximo empieza a condensarse y empiezo a disminuir la humedad específica. Cuando yo hablo de deshumidificar, realmente hablamos de disminuir la humedad específica, no necesariamente la relativa. Lo que hacemos es disminuir la humedad específica, disminuir los gramos de agua por cada kilogramo de aire seco que podemos tener. Bien, eso es en cuanto al secador. Una vez que yo lo seco, o antes de que lo seco, yo puedo tener, eh, yo puedo tener estaciones de filtrado, dependiendo de la aplicación, el nivel de filtrado puede ser más estricto o puede ser un nivel de filtrado básico y puedo tener diferentes estaciones de filtrado. Los filtrados, pues yo los puedo tener para eliminar partículas de suciedad, tierra, polvo o cualquier otra partícula de cualquier otra sustancia, o puedo eliminar partículas líquidas como aceites en el aire comprimido. Entonces, podemos tener cualquiera de estos tipos de filtros dependiendo de la capacidad. Puede ser más robusto o más grande, como el del centro, que es un poco más grande. En este yo elimino aceites y los recolecto en una trampa en la parte inferior. O si es suficientemente grande, lo llevo a un recolector de aceite. Y ahí pues tengo después, puedo recolectar ese aceite evacuándolo, reutilizándolo, desechándolo de forma correcta. Bien, ¿cuántas estaciones de filtrado voy a tener? Va a depender de la aplicación. Muchas veces los fabricantes o hay manuales que me dan, obviamente, pues presentando sus productos, me dan todos aquellos filtros que me recomienda para lograr ciertos niveles de limpieza, desde lo más básico como en una llantera hasta lo más crítico como industria alimenticia o industria médica, donde debo tener un aire comprimido pues lo más limpio posible, limpio de contaminantes. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues podemos tener una serie de
estaciones de filtrado que muchos catálogos pues obviamente hacen referencia a los modelos de sus filtros, pues eso es lo que ellos quieren y pues nos dan algunas recomendaciones según la aplicación, qué nivel de filtrado nosotros podemos hacer. También nos pueden dar algún nivel de, de sus filtros, qué nivel de partícula mínima es lo que pueden eliminar. En este caso, medida en micras. Eh, ¿Qué nivel de filtrado puede lograr? Bueno, podemos tener también filtros de carbón activado que absorbe vapores de aceite. También, bueno, si se pudiese dar el caso de malos olores, también elimina olores. También podemos eliminar gérmenes, filtro antiséptico. Esto pues obviamente puede ser para industria alimenticia o médica. Y luego pues así podemos saber qué tipo de filtros son los que nosotros vamos a necesitar. Es bastante útil abocarnos a los manuales de los fabricantes, pues ellos nos recomiendan sus filtros de acuerdo a los niveles de suciedad que puedo permitir y que no puedo permitir. Y una vez que tenemos todas estas selecciones, nosotros podemos pasar a lo que es ya los cuartos. Podemos empezar a conocer pues lo que es nuestra red neumática. ¿Cuáles son? Pues cuarto eléctrico, distribución, demandas. Cuarto eléctrico, perdón, cuarto de compresores, red de distribución y las demandas. Por ahí pues vamos a ver algunas imágenes de cuartos de compresores típicos. No es que sea la última forma de configuración, pero pueden haber muchas configuraciones. En este caso pues tenemos un par de compresores donde tomamos el aire de los alrededores. Como toma aire de los alrededores debe estar debidamente ventilado, ya sea por louver en las paredes o inyección de aire. Esto porque toma aire de sus alrededores. Y si yo tengo un cuarto hermético, lo que puede pasar es que intentan ahogarse, porque en un momento que succionan aire de los alrededores, pero como no tiene ventilación, se va a ahogar. Una vez que lo comprime, en este caso hay un primer filtrado, pues era una primera etapa de filtrado. Luego mando ese fluido que como lo comprimí y la cantidad de masa de agua es la misma, pero en menos volumen, va con humedad específica alta. Entonces lo paso a los secadores, donde lo enfriamos y eliminamos vapor condensándolo. Luego aquí tenemos otra estación de filtrado. Puede ser de partículas, de aceites. Luego salimos a un cabezal donde después vamos al tanque acumulador. A este tanque acumulador, pues ahí va a estar en espera el aire comprimido a que una demanda se active. Si se activan varias demandas y la presión en el tanque acumulador baja lo suficiente, va a arrancar el compresor. Si no es suficiente, pues quien va a estar suministrando aire comprimido va a ser el tanque acumulador. Solamente la idea de los compresores es trabajar para llenar este tanque. Una vez que el tanque está lleno, quien suministra la demanda es el tanque. Porque si no, si yo no tuviese este tanque, lo que pasaría es que cada vez que alguien activa una demanda, estos compresores estarían arrancando y parando de forma muy continua, lo que pues no están diseñados para esa forma de trabajo. Luego por ahí podemos tener algunas electroválvulas para activación de pruebas, activación de algún suministro en especial hacia alguna demanda en especial pudiese ser. Bueno, por aquí tenemos un recolector pudiese ser de condensado, pudiese ser de aceites. Bien, aplicación de los compresores. Ya hemos hablado bastante de la aplicación de compresores, donde podemos tener aplicación de compresiones, refrigeración, producción de potencia. eh, Podemos tener para aire comprimido, para la industria de la maquila y textil. Pero vamos a hablar ahora sobre capacidades. Podemos tener primero selección de compresor para uso doméstico. Estos pues son para trabajos pequeños en la casa, trabajos de limpieza, puede ser, para inflar llantas, inflar balones, albercas, juguetes inflables, eh, cualquier uso doméstico que implique pequeñas demandas de aire comprimido. Con pequeñas demandas,
que hacen que los compresores, pues sus motores sean pequeños. Hablando de motores de 1,5 HP hasta 1,5 HP. Son compresores pequeños, pequeños que pueden estar, pues, portátiles, pueden ser portátiles. Luego del residencial, podemos pasar al de uso profesional o comercial ligero. Ya estamos hablando de compresores un poco más grandes, pueden ser portátiles o fijos, pueden ser utilizados en talleres como llanteras, ferreterías, herrerías, pinturas, cabinas de pintura, en carpintería pueden ser utilizados también, pequeñas, medianas fábricas, pero porque su uso es un poco mayor que el doméstico, pero no es industrial, pues sus capacidades en tamaño de motor pueden ir de 2 HP hasta 10 HP. Compresores reciprocantes, compresores de tornillos, pues son útiles para este tipo de aplicación. Y luego tenemos pues el de uso comercial, bueno, comercial pesado, si podemos decir, uso industrial y servicios. Ya son más grandes, podemos utilizarlos en la industria, alimentación, construcción, manufactura en general, industrial química, minera, industrial pesadas, industria petroquímica, industria textil, que esto pues es quizás una aplicación amplia en Honduras, la industria textil, industria de la maquila, eh, talleres de pintura y hospitales. Podemos tener pues compresores ya de mayor tamaño, de 5 a 30 HP, de tornillo de 10 a 300 HP, o incluso mayor, podemos tener compresores mucho mayores, solamente que compresores mucho mayores, eh, al menos a nivel local, se vuelven compresores demasiado grandes, que hacen que los alimentadores eléctricos sean muy grandes, las protecciones, también sus repuestos no son tan comunes, entonces siempre es bueno mejor fraccionar las capacidades, aunque yo requiera 500 HP en compresores, mejor repartirlo en 5 de 100 porque son capacidades más pequeñas, que hay más posibilidad de encontrar repuestos, encontrar espacios alimentarios más pequeños y me da cierta facilidad de tener un respaldo. Si un compresor grande se daña y es el único compresor que tengo, pues ya perdí mi sistema de aire comprimido. Pero si tengo varios compresores pequeños que suman la misma capacidad que uno grande, si uno falla, me quedan los demás y no pierdo la capacidad de aire comprimido pues, al menos al 100%. Bien, eso es en cuanto a capacidades. Ahora, en cuanto a la selección, retomando un poco la selección, ya hemos hablado que para la selección de compresores, yo debo conocer la presión y debo conocer el flujo. Presión es fácil. Presión, pues, yo lo que hago es que determino cuál es de mis demandas, cuál es la presión más alta requerida y esa me va a servir de base para definir mi presión de trabajo. Pero el flujo es muy similar a bombas. Debo conocer todas las demandas y hacer una sumatoria para conocer mi flujo que debe manejar el compresor. Una diferencia con aire comprimido es que hay muchas demandas, pueden haber en un sistema de 1000 demandas, pero puede ser que esas demandas no coincidan todas al mismo tiempo, como en máquinas de costura, en la maquila. Yo puedo tener 1000 demandas, pero quizás al mismo tiempo solo unas 600 pueden estar ocupando demanda de aire comprimido. A eso lo vamos a conocer como factor de coincidencia, que lo vamos a ver más adelante. Por ahorita, todas esas demandas, eh, ¿cómo las podemos determinar? Pues hay muchas máquinas, herramientas que en su manual o en su catálogo indican cuáles son las demandas que necesitan para trabajar. Podemos irnos a los catálogos de muchos fabricantes eh, que me van a ir dando cuántos pies cúbicos por minuto son los que nosotros necesitamos. Una vez que nosotros encontramos el flujo, ya vamos a ver más adelante el flujo total, yo ya puedo seleccionar mi compresor con flujo y presión. Y nuevamente nos vamos a ir a catálogos de fabricantes, así como hicimos con las bombas. Los catálogos de los fabricantes, ellos ya pues clasifican sus compresores en modelos que pueden depender de las capacidades individuales de cada uno. Por ejemplo, no recuerdo de qué fabricante es creo que es Kaiser, pero solamente de referencia.
siempre hago mención que si menciono una marca y referencia porque ya tuve problemas una vez en una clase porque usaba marcas de referencia y pues me mencionaron que yo hacía propaganda de marcas. Entonces siempre les menciono que si yo digo una marca o muestro una marca es de referencia nada más para aprendizaje. Bien, por ejemplo, este catálogo de este fabricante clasifica sus compresores según el rango de presión que puede elevar y cuánto flujo puede llegar a comprimir hasta esta presión. Por ejemplo, este modelo FSG 300-2 puede manejar diferentes capacidades de flujo. ¿Qué es lo que cambia? Hasta qué presión la puede elevar. Por ejemplo, este compresor puede agarrar 1144 pies cúbicos del aire exterior y comprimirlos hasta 90 psi. O también puede agarrar 1006 pies cúbicos y comprimirlos hasta 125 psi. O puede agarrar 795 pies cúbicos y comprimirlos hasta 145 psi. ¿Qué nos indica esto? Que los compresores, entre más alta es la presión a la cual debe elevar la presión, menos capacidad de flujo, aunque sea el mismo modelo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta cuánto flujo debemos comprimir y hasta qué presión debo comprimir. Porque si yo necesito 1100 pies cúbicos, pero necesito elevarlo hasta 145 psi y yo solo considero el flujo, puedo hacer una selección mala, porque yo puedo ver este modelo y decir, este modelo tiene capacidad de 1144 y yo ocupo 1100, entonces este modelo me sirve. Este caso no va a ser el correcto, porque también tengo que ver que son 1144, pero elevándolos hasta 90 psi, pero yo necesito 145, entonces ya no me sirve este compresor, porque a 145 solo voy a tener una capacidad de 795 pies cúbicos. Entonces yo debería irme a uno, por ejemplo, el siguiente modelo, FSG 350-2, a 145 psi puede comprimir 1148 y ocupo 1100. Ahí sí estaríamos haciendo una selección correcta del compresor. Luego de hacer la selección, pues yo puedo tener otros datos por ahí, como tamaño del motor necesario para hacer este trabajo. Nivel de ruido, 82 decibeles, un poco ruidoso. Deberíamos usar tapones auditivos al estar muy cerca. Dimensiones físicas, pesos del compresor. En este caso, este compresor pesaría 12.677 libras. Esto es importante para saber las bases de concreto o soportes donde va a ir instalado. Bien, eso en cuanto a los compresores, selección de compresores. Podemos tener varios compresores dependiendo de las capacidades de flujo y dependiendo de las capacidades de presión. Aquí no miro la presión. Bueno, es que este no es, sí, este es el compresor. Este, si no me equivoco, es el secador. Bueno, el secador debe ser seleccionado para manejar la capacidad de flujo del compresor o de los compresores. Digamos, si yo selecciono un compresor para 1000 pies cúbicos, yo debo seleccionar un secador para 1000 pies cúbicos. Que muchas recomendaciones de los fabricantes y catálogos técnicos es que no lo deje justo. Siempre deje una holgura del secador con respecto al compresor, que puede ser de hasta un 30%. Si yo escojo un compresor para 1000 pies cúbicos, voy a seleccionar un secador para 1300. Eso pues por cualquier eventualidad. También puede pasar de que si el compresor llega a perder capacidad de compresión, ya vimos que a menos presión el compresor podía producir más flujo. Entonces el secador debe estar con la capacidad suficiente de poder absorber ese pequeño porcentaje de error, que sería considerado hasta un 30%. Bien, ¿cómo llego yo a la capacidad de flujo? Ya sabemos que debemos tener, pues, eh, ya podemos saber que cómo, cómo calcular el flujo, pues ya sabemos que es mediante las demandas. Y hablamos que las demandas, pues,
debido a su funcionamiento puede depender cuánto flujo necesitan. Y así podemos hacer uso de catálogos, manuales técnicos para nuestras demandas, que pueden ser herramientas, pueden ser máquinas, pueden ser válvulas, pueden ser limpieza, equipo de limpieza. Cada uno tiene su nivel de flujo que necesita para su trabajo, entonces debemos tomar en cuenta nuestro equipo o nuestras demandas. Por ejemplo, si fuesen herramientas y yo tengo una aspiradora, yo necesito 8 pies cúbicos, pero los necesito a 175 PSI. Si yo tuviese vamos a ver por aquí, una cortadora, digamos. Yo necesito 10 pies cúbicos, pero solo los necesito a 90 PSI. Si tuviese por aquí, vamos a ver qué más podemos tener, algún destornillador. Necesito 9 pies cúbicos, pero hasta 90 PSI también. Y así yo voy sumando todas esas demandas y la sumatoria de flujo y más la coincidencia sería mi capacidad de flujo. ¿Cuál sería mi capacidad de presión? Pues debería considerar la demanda que ocupa más presión. Ahorita mencioné el destornillador que ocupa 90 PSI. Mencioné la cortadora que también ocupa 90, pero mencioné la aspiradora de polvo que ocupa 175. Entonces mi sistema debe estar capacitado para proveer estos 175 PSI a esta demanda, más las pérdidas que yo pueda tener en mi red de tuberías. Entonces puede ser que este compresor yo debería seleccionarlo con una capacidad de compresión de hasta 200 PSI. Y así pues podemos tener una gran cantidad de demandas hasta llegar a un cuadro resumen. Por ejemplo, yo puedo tener este cuadro resumen donde yo tengo la descripción de todas las demandas, tengo la cantidad de demandas, el flujo necesario para cada demanda y el flujo total de la demanda por la cantidad. Pero antes de hacer la sumatoria para saber la cantidad de flujo total que yo necesito de mi compresor, debo aplicar una coincidencia. ¿Qué es lo que yo mencionaba? Que de estas 100 tejedoras, difícilmente debo ocupar las 100 al mismo tiempo. O puede ser que sí. De costuradoras, puede ser que yo solo necesite el 90% de las costuradoras al mismo tiempo. Pintura, de todas las pistolas de pintura, puede ser que solo ocupe la mitad al mismo tiempo. Limpieza, como esto se realiza tal vez al final del día o solo para las máquinas que estén apagadas, solo ocupe un 20% al mismo tiempo. Entonces yo a estos flujos totales debo aplicarles esta coincidencia y así me va a dar solamente este flujo. Y ahora sí aplico la sumatoria de 1322.5 SCFM o pies cúbicos por metro condiciones estándar. Esa sería mi capacidad de flujo. ¿Qué pasa si yo sumo estos flujos sin tomar en cuenta la coincidencia? Yo debería tener 750 más 800 más 125 más 60. Mi capacidad de flujo sería de 1735 CFM. ¿Es mucho mayor? Bueno, quizás un 40% mayor a 1322. Esto me puede provocar un sobredimensionamiento de capacidad de compresores. Quizás yo escoja 2 compresores, pero con este yo pueda escoger solo uno. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las coincidencias. Ahora, esta es mi capacidad de flujo. ¿Cuál sería mi presión? Pues lo voy a tomar en cuenta la demanda que ocupa mayor presión, que sería el de la herramienta, que es 90 PSI. Pero siempre tengo que darle la holgura debido a la caída de presión que yo puedo tener por tuberías y accesorios. Entonces, en ese caso, pues aquí yo seleccione una presión de trabajo de 100 PSI. Realmente yo debería calcular la pérdida. Aquí yo estoy considerando que puedo tener 10 PSI de pérdidas a lo largo de toda mi red. Bien, yo creo que los llevo bien rápido. Los llevo un poco rápido con este aire comprimido, pero vamos a ver. Ya vamos a terminar por hoy. Nos faltan unos 5 minutos más. Bueno, con esta diapositiva nos vamos a quedar por hoy. Estas son las demandas
para que vayamos a conceptualizar durante la noche o mañana. Vamos a hablar por último con esta diapositiva para identificar cuáles, aunque yo creo que ya hemos hablado un poco de ellos, identificar cuáles son las partes de la red neumática que ya hemos hablado cada uno de ellos. Cuarto de compresores, pues ya hemos hablado que es el lugar donde se da el aire comprimido, que aquí nosotros podemos tener el compresor, secador, las estaciones de filtrado y mi tanque acumulador. Las demandas o requerimientos, que ya hemos hablado de ellos también, son los puntos finales donde yo necesito aire comprimido, que pueden ser máquinas de herramientas, pueden ser válvulas, pueden ser equipo de limpieza, puede ser máquina de maquila, textil. Red de distribución, que es toda mi red de tubería que interconecta el cuarto de compresores con mis demandas. Y por último, un control de condensado, que esto pues aquí podría estar incluido lo que es el secador, pero también había mencionado en alguna clase anterior que aunque yo elimine humedad en el secador, siempre llevo humedad del aire. Y yo puedo tener condensación en la red de distribución. Entonces hay ciertos arreglos que yo debo tener para poder evacuar ese condensado, que la mayoría son trampas de condensado. También puede pasar que cuando se apaga este sistema, porque quizás ya terminó la jornada de trabajo, el aire comprimido que queda adentro de la tubería, después de horas de estar en reposo, puede condensar el aire o la humedad que tiene el aire. Entonces también debo evacuar ese condensado. Eso, ¿cómo puedo hacerlo? Pues lo vamos a ver en las diapositivas finales. Bien, nos vamos a quedar por aquí. Realmente, bueno, vimos rápido esto porque realmente ya hemos visto algunos de estos elementos, perdón, estos elementos por separado. Bien, nos vamos a quedar por aquí ahora. Continuamos mañana martes. El miércoles no tendríamos clases porque tenemos examen de refrigeración. Aparte de que coincide con la hora, también hay compañeros que pues llevan la clase de refrigeración. Entonces, para no perder la clase, no vamos a tener clases el miércoles. Vamos a tener clases mañana. Y creo que el lunes terminaríamos con las clases ya del periodo. Solo nos quedaríamos pues con lo que son, que ya tenemos asignados los proyectos. Bueno, tenemos enumerados los proyectos, nos falta ya solo asignárselos a cada grupo. Ya terminando esto, pues ya están libres para poder trabajar en los proyectos, que ya tenemos los planos por ahí para asignárselos. Bien, no sé, alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Bien, nos quedamos por aquí entonces y continuamos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.